Hola a todos y todas, bienvenidas a un video más de Historia de Chile. En esta sesión veremos el periodo histórico conocido como la dictadura militar, que parte en 1973 con el golpe de Estado, como vimos en la sesión anterior, y finaliza en 1990. Como vimos en el video anterior, el quiebre del sistema democrático en 1973 se produjo por factores internos principalmente, pero también se sumaron elementos externos. Dentro de las causas del golpe de Estado, podemos decir que a nivel interno influyó la gran polarización política y social que se vive en este momento. Esto llevó a una ausencia de consenso entre los actores políticos, además de un uso de la violencia por movimientos extremos del espectro político. Y a esto se le suma la gran crisis económica que ya se venía arrastrando hace un tiempo atrás y que en este momento se ve agravada por la alta inflación y el desabastecimiento. A nivel externo, se puede indicar la intervención de Estados Unidos contra un gobierno de izquierda en su zona de influencia, y además del apoyo o rechazo que generó el método de la Revolución cubana. Todo esto divide a nuestro país. Recordemos siempre que estamos en contexto de plena Guerra Fría. Entre los argumentos para identificar el periodo como autoritario o dictatorial podemos mencionar el cierre del funcionamiento del Congreso Nacional, la suspensión de la Constitución de 1925, la prohibición del funcionamiento de todos los partidos políticos, la restricción de las libertades individuales, tales como establecer el toque de queda, prohibir juntas masivas, además del control de los medios masivos de comunicación. Por otra parte, tenemos las múltiples violaciones a los derechos humanos, debido a la persecución de opositores al régimen. Todas estas medidas les entregaron más poder a las autoridades cívico-militares, especialmente a Pinochet. Durante este periodo encontramos una gran represión, persecución y o ejecución de personas adherentes o militantes de organizaciones políticas de izquierda. Estos atropellos a los derechos fundamentales fueron cometidos mayormente por agentes del Estado, como la DINA, y que posteriormente se convierte en la CNI. Estos fueron órganos de inteligencia que se encargaron en este momento de perseguir a personas opositores a las dictaduras, con la intención de eliminar el enemigo interno, como le decían. En este tiempo es posible apreciar la acción coordinada de las distintas dictaduras latinoamericanas, como vimos en el video pasado con la Operación Cóndor. Este fue un plan entre régimen dictatoriales del Cono Sur con Estados Unidos, que se creó como estrategia de Estados Unidos bajo la doctrina de seguridad nacional, promoviendo las dictaduras para impedir los procesos democráticos y de esta forma el avance del comunismo en su zona de influencia. En esta época, organizaciones internacionales como la ONU denunciaron estas violaciones a los derechos humanos. Ante esta situación, la Junta realiza una consulta ciudadana para rechazar la opinión que Naciones Unidas tenía sobre lo que ocurría en Chile. En 1978 se implementa la Ley de Amnistía. Esta ley deja en libertad a todas las personas que cometen delitos entre septiembre del 73 y marzo del 78. En este momento, un sector del Partido Comunista formó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que asumió la vía armada para derrocar el régimen militar. Embarazada de 5 meses, fui detenida y hecha prisionera. Estuve 1 mes y medio incomunicada en la cárcel del Buen Pastor y sometida en el regimiento Arica a vejámenes y torturas, entre las cuales debo como denuncia mencionar: incitada a tener relaciones sexuales con la promesa de una pronta liberación, obligada a desvestirme, acariciada en los pechos y amenazada de recibir las visitas nocturnas del interrogador, golpes de electricidad en la espalda, vagina y ano. Uñas de las manos y pies fueron arrancadas, golpeada en varias ocasiones con bastones de plástico y con culatas de rifles en el cuello. Simulacro de fusilamiento. No me mataron, pero debí escuchar cómo las balas silbaban a mi alrededor. Obligada a tomar e ingerir medicinas, inyectada en la vena con pentotal, bajo la severa advertencia que sería hipnotizada como único medio de declarar la verdad. Colocada en el suelo con las piernas abiertas, ratones y arañas fueron instaladas y dispuestas en la vagina y ano. Sentía que era mordida. Despertaba en mi propia sangre. Se obligó a 2 médicos prisioneros a sostener relaciones sexuales conmigo,
Ambos se negaron. Los tres fuimos golpeados simultáneamente en forma antinatural. Conducía a lugares donde era violada incontables y repetidas veces, ocasiones en que debía tragarme el semen de los victimarios, o era rociada con sus eyaculaciones en la cara o resto del cuerpo. Obligada a comer excrementos mientras era golpeada y pateada en el cuello, cabeza y cintura. Recibí innumerables golpes de electricidad. Mujer, detenida en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Arica, La Serena, Cuarta Región. Durante este periodo se aplican grandes transformaciones económicas, debido a que las autoridades cívico-militares deciden implementar en el país un nuevo modelo económico, denominado como neoliberalismo. Este fue aplicado en nuestro país por un grupo de economistas apodados como Chicago Boys, quienes aplican medidas ultraliberales, esto bajo las enseñanzas de Milton Friedman. Desde 1975 comienza una serie de transformaciones al sistema económico nacional. Para estas transformaciones se ocupó un texto conocido como El Ladrillo. Aquí aparecían pautas para reformar el sistema. Para poder implementar la economía neoliberal entre 1975 y 1980 vienen varias transformaciones económicas. Se cambia la moneda, ahora la moneda estaba atada al dólar. Comienza un proceso de privatización de empresas públicas. Con esto, el Estado pierde su rol activo en la economía. También se reducen los aranceles a importaciones. También comienza la apertura unilateral, que significa una negociación de dos países donde uno se pliega a sus requerimientos. En este caso, Chile, por ejemplo, con Estados Unidos. Además, comienzan a ocuparse las ventajas comparativas. Esto quiere decir que los países tienden a especializarse en producción y exportación, lo cual en teoría es ver qué le conviene más a cada país y de esta forma especializarse en ellos. Que en el caso chileno, por ejemplo, sería ver qué productos agrícolas y qué productos mineros se pueden exportar más. Hay un control de la inflación y una liberación de la tierra agrícola. Por lo tanto, el Estado deja de tener el control de la tierra, ya no puede repartirlas. Todo lo que se hizo con el proceso neoliberal se puede decir que le puso fin a todo lo que se había avanzado durante los gobiernos pasados, perdiendo claramente el Estado la facultad de Estado empresario. Todo este proceso de aplicación del neoliberalismo en nuestro país recibe el nombre de doctrina del shock. Esto se debe a que se espera que los países que están atravesando una crisis apliquen en el breve periodo de tiempo transformaciones económicas muy severas de orden neoliberal. Esto con la intención de salir de la crisis, pero de forma muy rápida y que queden estas medidas en el tiempo. Es importante decir que esta doctrina del shock, que la presenta Friedman, es Chile el primer país donde se aplicó este escenario, por lo tanto fuimos conejillos de India. Como habíamos señalado, se suspendió la Constitución de 1925, por lo tanto, Pinochet manda a crear una nueva Constitución. De esta forma sale la Constitución de 1980, la cual nos rige hasta el día de hoy. Esta fue creada por la Comisión Ortúzar, formada por Enrique Ortúzar, Sergio Díez y el conocido abogado Jaime Guzmán, entre otros miembros. Tiene como objetivo legitimar el orden institucional establecido por la Junta Militar. Esta constitución fue aprobada por medio de un plebiscito en 1980, en el cual no existían registros electorales. Se establece un sistema electoral binominal, senadores vitalicios, senadores designados, el Consejo Nacional de Seguridad, la autonomía de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Su pleno funcionamiento se congeló por 8 años. Esto quiere decir que no comienza a regir al tiro una vez que se creó, sino tiempo más adelante. Esta constitución le pone fin al Estado benefactor que se había trabajado y construido durante esta época. Se aplican reformas en 4 áreas. En la parte educacional viene el fin de la gratuidad. Las universidades pasan a ser autofinanciables. Surgen nuevas instituciones privadas, como muchas universidades que conocemos hoy en día. Además,
viene todo el proceso de la municipalización de establecimientos educacionales. En la parte previsional surge la AFP. En la parte laboral viene la flexibilidad laboral y la reducción de derechos sindicales. Y por la salud tenemos una reducción de la participación estatal, surgiendo FONASA e ISAPRES. Todo esto genera que el Estado deje de tener un rol activo social, ya que deja de preocuparse de aspectos o problemas sociales, dejándoselo ya en manos de privados en muchos casos.